Habíamos determinado, decíamos, estos índices para hacer una comparación, pero claro, como no hemos puesto en común el trabajo, esos índices ustedes conocen solamente el del trabajo propio y no conocen los otros. Entonces, yo voy a transcribir los índices de seis trabajos, que son los que yo revisé, y tenemos, por ejemplo, índices de metro cúbico de hormigón sobre metro cuadrado de construcción. Esto es lo que llamábamos el espesor equivalente. 0,48, 0,36, 0,12, 0,18 y 0,16. Profesor, una pregunta. Sí. Vamos a ver lo que ha corregido de los trabajos de vías continuos a lo deportivo. ¿Cómo? Ahora, ¿qué casi no está corrigiendo lo que vio de los trabajos prácticos? No, esto es del trabajo de los entrepisos. Perdón. El otro índice era metros cuadrados sobre metros cuadrados. Esto era encofrado. Entonces tenemos 3,29, 1,19. Se queda dimensional por lo que se... Claro, es adimensional, pero en realidad tiene una unidad. Es adimensional, o sea, si yo simplificara me queda adimensional, pero en realidad no es adimensional físicamente porque está mostrando, son metros cuadrados de laterales de encofrados versus metros cuadrados de superficie de planta. O sea, por eso le dejo expresa la unidad, para que se entienda que estos son cantidad de encofrado respecto al metro cuadrado de la planta y cantidad de metros cúbicos de hormigón respecto al metro cuadrado de planta. Entonces, fíjense, comparen todos los proyectos y qué conclusión pueden sacar a priori. Miren, comparen. Cada uno de estos es un proyecto diferente, ¿no? Los vamos a identificar el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No tienen ningún orden, están puestos aleatoriamente. Entonces, el primero nos indica los consumos o espesores equivalentes de hormigón. Es decir, como si yo tomara la superficie de la planta y todo el hormigón que he consumido lo pongo en un envase grande y me dice cuál es el espesor equivalente de hormigón para este proyecto. 48 centímetros, 36, 12, 18, 16, 1,88. El de 1,88 se ve que han sobredimensionado las cosas por ahí. Sí, pero si mirando también sería muy grande. Los proyectos son todos más o menos iguales. ¿Cómo puede ser que ese de 1,88? Lo más probable, uno diría, esto debe ser 0,18. Y pero el encofrado también le dio. O hay un error, o ese proyecto tiene alguna dificultad, porque tiene 10 veces más consumo de hormigón que los otros. Entonces, lo primero que, y fíjense, en el encofrado pasa lo mismo. Lo primero que uno tiene que pensar acá es que acá hay algún problema. Entonces, ustedes están haciendo un proyecto, hacen la determinación de los espesores equivalentes y se encuentran con que el índice se escapa de los números que ustedes tienen en la cabeza, entonces evidentemente que esto está fallando. Con estos índices ustedes están en condiciones de poder establecer una idea del costo de la construcción. Si ustedes manejan, no me acuerdo si estaban los precios pero esto aproximadamente está en el orden de los 3.000 a 3.500 pesos el metro cúbico, y esto está aproximadamente en 250 pesos el metro cuadrado. Quiere decir que ustedes podrían obtener un valor estimativo de cuánto está saliendo esa construcción. Por lo tanto, también les sirve ese índice, a medida que vayan haciendo varios, les va a ir quedando una noción de cuál es el costo asociado que debería haber. Entonces,
también les sirve como control para saber si lo que están computando está bien, y un paso más atrás, quizás hasta un control de dimensionamiento. Esto nos sirve para preguntarnos si el dimensionamiento estaba bien hecho. ¿Sí? Puede ser que esos números que se exceden no representen la mejor opción dentro de las opciones que teníamos que plantear, que haya sido la que más... Podría ser, si hubiera una diferencia pequeña, podría ser. Yo creo que acá, para mí tiene que ser un error. Es que es muchísimo. No puede ser que tenga Claro. 10 veces más de consumo que otro proyecto. No. Entonces, bueno, cada uno tiene el trabajo, no me acuerdo de quién es este trabajo, pero revísenlo, porque seguramente ahí hay algún error en el cómputo. Lo que hablábamos recién, uno se equivoca y en vez de multiplicar por 2, multiplicó por 10. Entonces, bueno, naturalmente que los índices van a crecer. Por Pero- ejemplo, puede ser que sea de 0 a 2 en los primeros, para tener un rango, digamos. Un rango en la ¿El de arriba? Claro, por ejemplo. Claro, fíjense, tomémoslo, descartemos el que parece que estuviera con De el 0 error. a 1, entonces. Pero miren, esto va de 0,12 a 0,48. Claro. O sea, si yo tuviera que tomar un promedio de acá, estoy más o menos en 0,25 metros cúbicos de hormigón por metro cuadrado de construcción. Si yo multiplico por 3.500, puedo saber que un metro cuadrado de estructura para ese proyecto me sale, si sacan la cuenta, 875. 800, ¿cuánto? 75. 875 de hormigón. Y después en encofrados, aproximadamente estamos en 2 metros cuadrados por metro cuadrado de construcción. Estamos hablando de 500 pesos. O sea, estamos hablando de que en este proyecto nos cuesta en estructura 1.300 pesos el metro cuadrado. Lo cual es un valor bastante razonable, porque hoy, ¿tienen noción cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción estándar? De 7.000 para arriba, 7.500. De eso, la estructura representa aproximadamente el 40%. Es decir, que estamos hablando más o menos, aproximadamente, son 3.000 pesos por metro cuadrado de la estructura. Lo que ustedes han sacado acá es un entrepiso. Le faltan las columnas, las fundaciones. Quiere decir que los números que están determinando con estos índices están bastante apropiados. Entonces eso también nos deja tranquilos en que lo que están haciendo está razonable. Bien, otra de las cosas que se les pedía que analizaran era qué porcentaje del peso llevaban los entrepisos y qué porcentaje del peso llevaban los elementos verticales. Entonces, esto lo extendían a un edificio de varios pisos y entonces querían saber cuánto pesa la parte del entrepiso, cada entrepiso, y cuánto pesa el resto. Entonces, de manera tal que cada piso yo pudiera determinar del 100% del peso del piso, qué porcentaje es el entrepiso y qué porcentaje son las columnas y los muros. Y entonces, no tengo los números en mente, pero son variables, pero en general llegaron a que el entrepiso pesa entre el 80 y el 90% y los elementos verticales entre el 20 y el 10%. Esto sirve como conclusión porque ya cuando empecemos con el edificio la semana que viene o la próxima, vamos a ver que para transformar esto en un modelo de análisis estructural, el edificio real lo representamos con elementos de concentraciones de masa a la altura de los pisos. Entonces nos queda este sistema, que era el sistema de Chupetín. Entonces hacíamos esta representación de masa y decíamos que toda la masa de un piso estaba ubicada en un punto ahí concentrada.
Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿pero eso es válido? Bueno, esto nos permite decir que sí, que gran parte del peso del piso, de la masa del piso, está concentrada a nivel de los entrepisos. ¿Por qué? Porque el resto, el 20 y el 10, es lo que conecta a estos pisos. Entonces, ¿cómo es el modelo de análisis que utilizamos? Tanto el peso de los entrepisos como el peso de los elementos verticales se aglutina y se considera concentrado todo en un solo punto. Y ese es el modelo que nosotros vamos a utilizar para hacer los análisis sísmicos. Entonces ese era el objeto de esa pregunta para que ustedes vayan teniendo esa noción. Respecto de los entrepisos, de las losas, en varios casos han usado entrepisos de más de 20-25 centímetros macizos. Eso tiene un doble inconveniente. Primero, el peso. Una losa o un entrepiso de 25 centímetros si bien puede ser que la altura se necesite por la relación de dimensiones, yo puedo mantener esta altura. Lo que es quizás cuestionable es que la haga toda maciza. ¿Por qué? Porque me va a sumar al peso del edificio y porque eso se va a transformar después en fuerzas para el edificio. Y eso se transforma en más armadura, en más fundación, es decir, en hacer una estructura innecesariamente más pesada. Todo porque en el diseño del entrepiso no tuve la precaución de buscar alivianarlo. Entonces, en esos casos, es recomendable cuando las alturas superan los 20-25 centímetros, hacer alguna propuesta de alivianamiento. Entonces, hay muchas formas de generar estructuras alivianadas a partir del agregado de algún tipo de relleno, por ejemplo, un bloque de telgopor, o esferas, o estructuras de cartón desechable, o botellas desechables. Es decir, hay un montón de opciones que ustedes pueden utilizar para minimizar el peso. Y eso va a redundar en dos cosas. Primero, tienen menos peso, menos consumo de material. Segundo, logran una mejor aislación termoacústica. Tercero, bajan los pesos del edificio, por lo tanto bajan las solicitaciones. Eso redunda en beneficio para toda la estructura en general y la fundación también del edificio. Bien. Otro punto habla de las armaduras mínimas. La mayoría lo ha tenido en cuenta, pero uno o dos grupos se han olvidado que tanto en las losas como en las vigas existe siempre una cantidad de armadura mínima a colocar. Fundamentalmente eso responde a que la estructura tenga un comportamiento dúctil y que además se evite la fisuración prematura. El hormigón cuando se seca se contrae y tiende a retraerse. Ese es el efecto, se llama de retracción. La retracción se controla colocando una armadura mínima. En el caso de las losas, varios lo han usado, el 0,18%, y en el caso de las vigas era la sección de la viga dividido 300, o sea, B por H sobre 300. Esas son armaduras mínimas que tienen que tener los elementos de hormigón armado por una cuestión de control de fisuración y por una cuestión de control de comportamiento dúctil. Profe, perdón, dice 0,08. ¿A dónde? En losas, 0,6. No, 0,18. Ah, Y eso el 0,18 de la sección del total de hormigón, ¿no? Del total de hormigón. Por ejemplo, si tenemos, nosotros recordemos que las losas las estudiamos por 1 metro de ancho, 100 centímetros. Y supongamos que la losa tiene 20 centímetros de espesor. Lo que me está diciendo que no importa lo que me dé el cálculo, siempre voy a colocar lo máximo, pero como mínimo voy a poner esta armadura. Entonces, en este caso, la armadura que tengo que colocar mínima es 0,18 dividido 100, por ciento es eso, por la sección de hormigón, que es 20 por 100. Pero es que en vigas puso